Bienvenidos a Washington en una nueva entrega de Choque de Opiniones. Hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral en Colombia y lo vamos a hacer alrededor de una entrevista que hicimos este viernes con Iván Duque, senador colombiano, quien es además candidato a la presidencia y quien, según los más recientes sondeos, encabeza las preferencias de los posibles electores. Voy a presentar primero a nuestros invitados, luego daremos paso a la entrevista y al análisis. Me acompañan aquí en nuestros estudios en Washington Stephen Donahue, es analista internacional y trabaja para McCarthy & Associates. Está también Adam Isaacson, es investigador de WOLA, la oficina de Washington para América Latina, una entidad de investigación y defensa de los derechos humanos. Y María Molina es corresponsal en Washington de la W. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Quiero darle paso a la entrevista con Iván Duque. Conversamos con él estando en Nueva York. Y la primera pregunta tuvo que ver con las encuestas. Hasta ahora, su vida en las encuestas muestra que está en un 45,9%. Hubo polémica durante la semana con una encuesta anterior a esta de Inbamer, que fue pedida por Caracol Televisión, Blue Radio y la revista Semana, porque le daba un 40%. Pues esta de Inbamer le da el 45,9% a Iván Duque. Gustavo Petro sigue estable en un 26,7%, Sergio Fajardo en tercer lugar con 10,7% y Germán Vargas está en cuarto lugar con 6,3%. Y comencé preguntándole a Iván Duque, senador colombiano y candidato del Centro Democrático, sobre las encuestas. ¿Se las cree y cree esa distancia, teniendo en cuenta que aquí en Estados Unidos las encuestas decían algo y la victoria de Trump demostró otra cosa? Pues Juan Carlos, yo siempre digo, esto tiene que ser humildad, alegría y trabajo. Humildad porque los resultados llegan y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando sin triunfalismo, seguir recorriendo el país, transmitirle el mensaje a la ciudadanía. Alegría porque hay un reconocimiento de los ciudadanos que nos motiva a seguir trabajando. Y lo otro es un trabajo intenso que no debe cesar de aquí al 27 de mayo. ¿Y cuál es ese trabajo? Invitar a la gran mayoría de colombianos a que se una con nuestro programa, a la base de los otros partidos. Entonces estoy muy motivado en lo que estamos haciendo. Le estamos hablando a Colombia pensando en el futuro, no seguir atrapados en los debates de izquierda y derecha, sino pensar en una visión de país donde todos quepamos, donde el futuro sea para todos, con legalidad, emprendimiento y equidad. Si estos resultados se mantuvieran, y obviamente falta mucho tiempo, estamos hablando de una primera vuelta el 27 de mayo, usted ganaría en primera vuelta. ¿Se lo cree y está listo Iván Duque, de 41 años, para ser presidente de un país como Colombia? Hay quienes dicen que usted no tiene las credenciales. Pues Juan Carlos, mire, lo primero que todo, yo vengo preparándome hace mucho tiempo para ejercer liderazgo en nuestro país. Usted sabe que yo trabajé durante muchos años en el equipo económico de Colombia, representando a Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Fui jefe de una división en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajé en Naciones Unidas en temas complejos internacionales como asesor de la Comisión Palmer-Uribe, he sido profesor universitario, he sido columnista en varios medios de comunicación, dirigí el programa de gobierno de una campaña presidencial, he sido senador de la República, elegido 2 veces mejor senador en Colombia, he sacado leyes, tengo una formación académica que me acredita, pero sobre todo tengo una visión de país que he venido compartiendo en todo el territorio. Hemos ido ganando afecto todos los días y respaldo a nuestra propuesta. Tengo un gran equipo de trabajo con personas que tienen solvencia en muchísimos temas. Y lo que hoy quiero es invitar a todos los colombianos a que nos unamos en torno a esta visión. Lo estamos haciendo, hablándole a cada uno de los colombianos con una propuesta financiable, ejecutable, que luche contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen organizado, que estimule el desarrollo empresarial, que nos permita reducir los gastos innecesarios del Estado, bajar impuestos, estimular la inversión, mejorar el trabajo formal y los salarios de los trabajadores, y una gran agenda social donde en materia de educación y salud le brindemos a los más pobres la calidad y la cobertura necesaria. Usted tiene el respaldo de un líder político muy importante en Colombia, el senador Álvaro Uribe, expresidente, pero la pregunta es, ¿va a ser Iván Duque independiente de Álvaro Uribe? ¿Va a responder Iván Duque a lo que desee y ordene el expresidente Uribe? ¿Qué papel va a jugar Uribe en una presidencia de Iván Duque? Juan Carlos, lo primero, yo gané la candidatura dentro del Centro Democrático en un proceso democrático y competitivo, después de haber recorrido todas las regiones del país en foros temáticos donde presenté una propuesta
de gobierno y una visión de país. Gané luego de un proceso de 12 encuestas. Después me sometí al veredicto de las urnas, donde los ciudadanos el pasado 11 de marzo me eligieron, donde obtuve más de 4 millones de votos, 1,5 millones de votos más de lo que obtuvo mi partido en el proceso de Congreso, lo cual me demuestra que hay una gran confluencia de personas que creen en este proyecto político. ¿Qué espero yo? Ser presidente de Colombia con el respaldo de la ciudadanía y la ayuda de Dios. Segundo, que el expresidente Álvaro Uribe, que es hoy el elector más grande en el Congreso de la República, lidere nuestra bancada de gobierno y en ese trabajo en equipo que es normal en las democracias, yo desde la presidencia y él desde el Congreso, trabajemos para sacar adelante una gran agenda de reformas que Colombia necesita. Entonces, mi invitación a él y a toda la bancada de nuestro partido es a que hagamos ese gran trabajo en equipo, en democracia, por el bien de Colombia. Usted como candidato ha defendido la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hubo la controversia por una medida de tutela impuesta contra un caricaturista por la forma en que lo presenta usted. Usted dijo, esto es parte del humor, usted se ríe. Pero luego hubo un trino del expresidente Uribe en contra de un rival de hace mucho tiempo, el periodista Daniel Coronel, en donde el presidente decía que usted sí sería justo con las concesiones de televisión. Eso fue interpretado como una amenaza y por eso hay quienes consideran que de Iván Duque llegara a la presidencia, la mano de Álvaro Uribe estaría metida en las decisiones de Estado y en cobrar cuentas pendientes como la rivalidad que tiene con el periodista Daniel Coronel. Juan Carlos, mire, yo tengo varias cosas claras. La primera, que yo no voy a gobernar con el espejo retrovisor, sino que voy a mirar a través del vidrio panorámico pensando en el futuro de Colombia. Lo segundo, yo he sido y seré un respetuoso de la libertad de prensa. Tercero, todo aquel que tenga concesiones en Colombia en cualquier sector económico y las esté cumpliendo conforme a la ley, no va a tener ningún tipo de preocupación en un gobierno mío. Y lo otro, frente a lo que ustedes señalaban, en el caso del caricaturista, jamás he censurado la libertad de expresión y mucho menos la libertad de prensa. Tengo capacidad de reírme de mí mismo y de entender que los caricaturistas son intérpretes de la realidad que deben tener todo el espacio para hacerlo, para utilizar la sátira y generar ese tipo de debates positivos en la sociedad. De manera que jamás censuré eso, es más, dije que no estaba de acuerdo con esa acción de tutela y lo que a mí me interesa es decirle a todos los colombianos que aquí tenemos es que pensar en un proyecto que nos una. Yo estoy invitando a todos los colombianos a unirse en torno a un proyecto de futuro donde lo que nos permita aglutinarnos sea nuestro programa y nuestra visión de futuro. Iván, uno ve lo que acaba de ocurrir en Perú. Renunció el presidente Kuczynski en medio del escándalo por denuncias de corrupción relacionadas con Odebrecht. Y el debate para muchos es por qué este proceso no se ve en otros países en donde se ha detectado la presencia de Odebrecht y de los sobornos de Odebrecht. En un gobierno de Iván Duque se va a explorar esto a fondo, porque decía no va a haber retrovisor, pero habrá retrovisor para que quienes se hayan beneficiado de la corrupción, quienes hayan lucrado de contratos, por ejemplo, en el caso de Odebrecht y las campañas políticas, sean llevados a la justicia, sean quien sean, presidentes, expresidentes, figuras, sin importar quiénes son. La lucha contra la corrupción, Juan Carlos, es una de las principales banderas de nuestra propuesta para Colombia. Yo he dicho lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es empoderar a los ciudadanos para que puedan denunciar. Que los ciudadanos tengan todos los mecanismos a disposición para denunciar y que al hacerlo el mensaje que le damos a los corruptos es toda la sociedad los está mirando. Segundo, pienso impulsar la extinción de dominio express para de manera rápida confiscarle y quitarle los bienes a los corruptos. Tercero, endurecer las penas. Y cuarto, que no haya ni casa por cárcel ni reducción de penas para los corruptos. Esas 4 medidas son fundamentales y las vamos a tomar desde el primer día de gobierno para que tengamos una batería de herramientas que nos permita combatirla. Y claro está, nosotros tenemos que desmantelar todos los carteles que haya de únicos proponentes y la influencia fraudulenta y los sobornos que adelanten empresas. A mí me parece que nosotros no podemos tener ningún tipo de contemplación con ese tipo de prácticas. Y creo yo que hoy, ante el ejemplo de lo que ha ocurrido con Odebrecht y otras empresas en América Latina,
Lo que más necesitamos es total transparencia en la contratación y que se sancione a los que pecan por la paga y también a los que pagan por pecar. Que caiga quien sea, expresidentes recientes o distantes. Pues Juan Carlos, es que el punto es muy sencillo. Si alguien recibió un soborno es un delincuente y si alguien sobornó es un delincuente. Razón por la cual todo el que haya incurrido en esas prácticas debe tener una sanción. Y eso me parece que es fundamental para garantizar en la ciudadanía la credibilidad en las instituciones. Usted conoce Washington, vivió en esta ciudad, tuvimos la oportunidad de conversar y trabajar hace ya tiempo. ¿Cómo ve la relación con Washington? ¿Cómo ve la relación con el presidente Trump? Decía usted en un foro aquí en esta ciudad que estaría dispuesto a revivir, por ejemplo, el programa de aspersión aérea, de fumigación de cultivos ilícitos. ¿Cómo lo haría cuando el actual gobierno, el presidente Santos, aún cuando el vicepresidente Pence estuvo en Cartagena, dijo que eso no procedía porque no cumplía con la legislación e iba en contra de la protección del medio ambiente? Juan Carlos, varias cosas. Primero, Colombia está teniendo hoy una situación crítica de incremento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Pasamos de 60.000 hectáreas de coca hace pocos años a tener hoy más de 200.000 hectáreas de coca. Si nosotros no enfrentamos ese fenómeno, lo que vamos a tener es un combustible de la violencia creciendo en el país. Por eso las herramientas tienen que ser de carácter integral. Y ahí tenemos que utilizar la erradicación manual, tenemos que utilizar la erradicación y la sustitución obligatoria y tenemos también que retomar programas de aspersión aérea. Hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia relacionado con el glifosato y por eso lo que he dicho es que se tienen que explorar nuevos químicos que satisfagan estándares de carácter ambiental y de salud, pero hay que hacerlo de manera rápida. Ya la Policía Nacional de Colombia ha identificado unos componentes químicos que podrían cumplir con ese tipo de prerrogativas y lo necesitamos para que integralmente enfrentemos el fenómeno. Pero también, lo he dicho, como presidente de Colombia quiero hacer una gran agenda internacional para que los países que venden precursores químicos entreguen todas sus órdenes de manera transparente y que sepamos quién las está triangulando y cómo están llegando esos precursores a nuestro territorio para ser empleados en la producción de cocaína. Yo quiero una visión integral en materia de enfrentar las drogas. Y lo quiero hacer también motivando en la ciudadanía la prevención y hacer una gran pedagogía de rechazo al consumo de ese tipo de alucinógenos y psicotrópicos. Vamos a la pausa, ya regresamos a la segunda parte. Seguimos hablando del tema del narcotráfico, pero de la crisis de opioides en Estados Unidos, la defensa de los derechos humanos y más en nuestra entrevista con Iván Duque en esta edición de Choque de Opiniones. Ya volvemos. Bueno, y seguimos con la entrevista, vamos con la segunda parte y retomamos el tema del mensaje de Estados Unidos que exige compromiso de los países en donde se producen las drogas que llegan a Estados Unidos, pero es un país que atraviesa una crisis de opioides que son fabricados, distribuidos y producidos en este país. Yo quiero mantener una relación muy estrecha y muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, además a partir de una realidad, y es que el respaldo de los Estados Unidos a Colombia siempre ha sido bipartidista. Colombia ha tenido un gran respaldo en el Congreso. Y me parece que tenemos que fortalecer esa agenda bilateral. También es importante decirlo, yo no quisiera que la relación bilateral terminara nuevamente narcotizada, es decir, donde el tema de drogas capture el 80 o el 90% de la agenda y la diplomacia. Por eso tenemos que avanzar en Colombia frente al fenómeno y tratar de estrechar nuestros lazos en materia comercial, en materia de innovación, de intercambios tecnológicos, de becas en el sistema educativo, de transferencia de inversión. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener un vínculo cada vez más fuerte. Y creo que la agenda que se ha planteado en los Estados Unidos frente a las drogas es importante, porque lo que no podemos tener en nuestros países es un consumo creciente, sabiendo que además ese consumo creciente tiene unos grandes vínculos con estructuras de crimen organizado. Yo creo que todo lo que podamos hacer con pedagogía, con capacidad disuasiva, con sanción y al mismo tiempo promoviendo un gran rechazo social a las drogas es importante en cualquier sociedad y yo celebro que haya países que tengan esa actitud frontal frente a ese fenómeno. Aranceles.
el presidente anunció aranceles contra China. China está respondiendo, se habla de una posible guerra comercial, también aranceles en el tema del acero y el aluminio que parecen enfocados más hacia China y países asiáticos porque se le han dado exención a la Unión Europea, a Brasil, a México, a otros países. Para Colombia, ¿qué puede significar este ambiente de posible guerra comercial a nivel mundial? Pues los efectos de las guerras comerciales van a tener repercusiones en distintos países. ¿Por qué? En el caso de Colombia, pues no solamente es un exportador de materiales derivados de ese tipo de metales, sino que además se ha convertido en una de las líneas de valor agregado. Lo que uno no quisiera es que un país como Colombia pues se viera afectado por esas decisiones. Seguramente podrá haber una lista de países excluidos de ese arancel. Esperaríamos que Colombia esté allí. Pero en términos generales, a mí me parece que al mundo como un todo no le conviene este tipo de batallas comerciales porque las repercusiones que va a tener para los países en desarrollo van a ser enormes y que después empiezan a tener reciprocidades o retaliaciones de los países que se vean afectados y esas retaliaciones también tienen un impacto generalizado para otros países, empezando por países como los de América Latina, que también somos exportadores hacia el mercado chino. Entonces, yo quisiera que el mundo volviera a entrar por lo menos en un ambiente donde haya mecanismos de coordinación y concertación de carácter multilateral. Usted sabe que hace 10 años eso fracasó. Yo creo que no podemos tirar la toalla y que hay que tratar de revivir un mecanismo de gran intercambio y de gran concertación de políticas comerciales para que los flujos comerciales entre países sean un vehículo que permita generar inversión, generar empleo y mejorar el acceso permanente a mercados. Iván, uno de los cambios que ha hecho el gobierno de Trump es un giro radical de su política ambiental. Desde la derogación de medidas, desde no impulsar y imponer aranceles a los paneles solares. Usted hablaba en Washington precisamente sobre lo contrario, sobre una agenda en donde se va a tener en cuenta las tecnologías limpias para imponer en Colombia, país que las necesita. Pues Juan Carlos, yo respeto obviamente las decisiones que tomen otros países, no me corresponde a mí entrar a hacer una evaluación de la política doméstica de ningún país, pero sí me da usted la oportunidad de hablar de lo que nosotros estamos proponiendo. Con el representante Federico Hoyos somos coautores de un proyecto que promueve los vehículos eléctricos en Colombia. Estamos hablando que esos vehículos no tengan la restricción vehicular conocida como pico y placa en nuestros países, que además tengan incentivos, tengan parqueaderos especiales, tengan una menor carga tributaria, porque yo quiero plantear una visión de futuro y es que ojalá para el año 2040 un país como Colombia pueda tener todo su parque automotor particular totalmente eléctrico. Eso ayuda a la sostenibilidad ambiental de nuestro país. Pero también, por otro lado, estoy hablando de que Colombia necesita una cívica del siglo XXI donde también estén los temas ambientales y que tengamos una cultura de reducción individual de la huella de carbono, donde se promueva el reciclaje, la reutilización, la reducción y que eso nos permita también tener una sociedad cada vez más consciente. Y, por supuesto, un país con la riqueza de biodiversidad que tiene Colombia necesita que la sociedad proteja esa biodiversidad, que protejamos nuestros páramos. Además, el 50% de los páramos del planeta están en Colombia, que tengamos una cultura de protección de los acuíferos subterráneos y por eso lo que yo le he dicho a los colombianos es, en un gobierno mío, la política ambiental tiene que ser ese gran eje transversal que también una a los colombianos y donde lo ambiental no sea visto, como erráticamente lo han visto algunos, como un pasivo, sino como un gran activo de nuestro país. Y mi mensaje para todos los sectores productivos, Juan Carlos, es producir conservando, conservar produciendo, para que lo ambiental esté integrado al desarrollo económico. Algo de lo que hemos hablado en el pasado, usted ha sido consistente con lo que plantea, pero ¿qué va a pasar con el proceso de paz que ya avanza con las FARC, con las conversaciones que retoma el gobierno de Colombia con el autoproclamado ELN, Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué política tendría un gobierno de Iván Duque en esta transición que con oposición y con el respaldo de algunos se va dando? Juan Carlos, empecemos por el ELN. Ayer lo dije también en la ciudad de Washington. Nosotros no podemos aceptar dialogar o conversar con un grupo armado ilegal y que el grupo ilegal siga cometiendo actos criminales. El mensaje que yo le he dado al ELN es el siguiente: si quieren desmovilización, desarme y reinserción, se deben concentrar previamente con supervisión internacional. Segundo, tienen que suspender todas, absolutamente todas las actividades criminales. Deben tener un tiempo perentorio no mayor de 6 meses para definir las condiciones de desmovilización e inclusive se puede hablar de una transicionalidad
que es la reducción sustancial de penas, más no la ausencia de penas. Si eso no están dispuestos a aceptarlos, tendremos que perseguirlos con toda la capacidad ofensiva y disuasiva del Estado, acompañado del Poder Judicial. Y frente a las FARC, Juan Carlos, usted me ha escuchado esto muchas veces. Yo he dicho, aquí no se trata de destruir la totalidad de los acuerdos, porque la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera es positivo, pero seamos claros. Todo aquello que está afectando la institucionalidad y la seguridad hay que reformarlo. El 7 de agosto llegaré a la presidencia y presentaré una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Segundo, yo espero llegar a la presidencia y retomar un programa obligatorio de sustitución y erradicación. Tercero, armas y dineros escondidos de las FARC debe implicar que los cabecillas pierdan los beneficios y en última medida también todo lo relacionado con la justicia debe buscar a que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no puedan tener representación política sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin haber cumplido las penas. Pero eso va a cubrir a cualquier actor, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, que haya estado en el gobierno, porque Colombia vive fenómenos como el de los mal llamados falsos positivos, personas que fueron asesinadas como parte de un programa respaldado por el Estado, que ha llevado a algunos responsables, pero no a todos. Entonces, ¿cómo será la política de derechos humanos de Iván Duque? ¿Cómo se garantiza el respeto de los derechos humanos? Yo he sido muy claro. Quienes están en las fuerzas militares y hayan cometido crímenes o presuntos crímenes por actos del servicio, deben tener una justicia penal militar rigurosa, no indulgente, que pueda evaluar las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional para determinar las sanciones, si corresponden, y qué tipo de sanciones corresponden. Pero a quienes han cometido crímenes que no tienen ningún tipo de análisis posible relacionado con actos del servicio y han deshonrado el uniforme y han generado graves afectaciones a la sociedad, deben tener una sanción ejemplar, severa, porque nosotros no podemos permitir que se deshonre el uniforme y que se utilice el uniforme de la patria, amparado por el derecho constitucional, para proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos, para cometer atrocidades. Lo he dicho y me reitero en eso. Y por supuesto, aquí lo que no podemos tener en Colombia es un triquitrueque de impunidades. Acá lo que se necesita es que el criminal reciba del Estado colombiano un mensaje y es: el que la hace, la paga. El peor error, Juan Carlos, que cometió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Todos queremos la paz. Los que no lo han querido son los que desde la violencia han querido intimidar a un país. Y por eso, lo que yo quiero decir con mucha tranquilidad, con mucha firmeza, invitando al pueblo colombiano, es que construyamos una paz a partir del triunfo de la legalidad sobre el criminal y no lo que hemos visto, que es el triunfo del criminal sobre la legalidad, ganando privilegios, recompensas, canonjías a partir de su capacidad de intimidación armada. Esas sanciones deben ser también para los civiles que dieron órdenes a militares, si es que ese es el caso, porque los militares están subalternos al gobierno civil. Juan Carlos, empecemos por la cosa elemental. Quien esté dando órdenes de manera indiscriminada para asesinar a alguien, pues claramente es un criminal. Yo lo que quiero que quede absolutamente claro es que, primero, en Colombia, lo que tenemos que garantizar es la legalidad. Y la legalidad implica que no haya impunidad para nadie que haya estado por fuera de la ley. Y por eso, lo que nosotros no podemos ver en nuestro país como un mecanismo creciente es que los criminales de lesa humanidad, sin haber reparado, sin haber dicho la verdad, sin haber cumplido sus penas, estén hoy llegando al Congreso de la República. Eso no tiene ningún sentido. Hoy Colombia necesita recuperar la base de la construcción de la paz a partir de un mensaje claro: todo el que viole la ley debe tener una sanción. Iván Duque, candidato a la presidencia de Colombia. Vamos a la pausa, ya regresamos el análisis con nuestros invitados. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington.